Muy buenos días a todos. El día de hoy, pues, vamos a tener una charla bastante interesante desde Vancouver, Canadá, con el doctor Carlos Estuardo Ventura. Esta actividad, pues, forma parte de una formación permanente que tiene el Centro Universitario de Occidente en conjunto con el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, CEPREDENAC, Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, y la Secretaría del Consejo Superior Universitario Centroamericano. En esta ocasión, pues, nos acompañan el rector de la Universidad de San Carlos, quien pues tendrá las palabras de inicio y bienvenida a esta actividad. Por favor, ingeniero Murphy, buenos días. Muy buen día a todos y todas en esta hermosa mañana de este maravilloso día, hoy domingo, el poder compartir con ustedes un café y tener un contacto a través de la virtualidad con amigos académicos como es Carlos Estuardo Ventura desde Canadá. Ya con Carlos nos conocemos de varios años y hemos tenido la oportunidad de compartir algunas ideas en esos momentos especiales, siempre alrededor del tema estructural, alrededor del tema del análisis de los sismos, con amigos como amigos miembros del CESEM, ¿verdad? Allá en la Facultad de Ingeniería, y hoy pues también con Víctor Carol, ¿verdad? Y agradezco también pues la invitación que nos hace Víctor Carol para poder ser parte de este espacio de diálogo, este coloquio y el poder escuchar a Carlos con alguna de sus apreciaciones que ha podido él evidenciar y analizar bajo las experiencias compartidas, ¿verdad? De amigos e investigadores, académicos que se han dedicado específicamente a esta área muy especial, estructural sísmica, que también como parte de nuestra responsabilidad como institución académica debemos de profundizar, ya que es una realidad nuestra, es algo que es característica permanente, constante de este país, de esta región, y que nos va a dar la oportunidad pues a validar experiencias, conocimientos que se han llevado a códigos, a normas, y que nos da la oportunidad también a no repetir los errores del pasado, ¿verdad? Eh, y de igual manera son líneas estratégicas que se han definido en las políticas de trabajo, tanto en nuestros niveles de pregrado a través tal vez de la ingeniería civil para ser un poco más específico, o ya a nivel de maestrías como la que compartimos en Guatemala, la ingeniería estructural, o la que tiene Quetzaltenango a través de ese impulso que le ha dado el CUNOC, ¿verdad? En la maestría en sismo resistente. Y hoy también el aval correspondiente que nos da el Centro Universitario de Occidente CUNOC como USAC a través de la representación de la distinguida directora María Paz, que también nos acompaña y nos da la oportunidad también a demostrar, ¿verdad?, que las autoridades tenemos una visión que debe ser enmarcada en crear estos espacios importantes. Hoy a través de disertar con académicos que nos han dado la oportunidad de realmente tener una representación digna universitaria, ¿verdad? Porque también Carlos representa una universidad muy seria, British de Columbia, de Canadá, ¿verdad? British Columbia de Canadá, y que eso es muy importante a nivel de universidades, esas relaciones académicas que en determinado momento llegan a acciones concretas. Hoy tal vez a través de un compartir, ¿verdad? Una disertación, una conferencia, más adelante ya con publicaciones en conjunto o desarrollos de proyectos que han sido formulados y también validados por cooperación internacional, ya que también este evento es parte de una agenda que se ha tenido bien planificada y desarrollada y validada por CEPREDENAC, como bien ha dicho Víctor Carol, el propio CESUCA, ¿verdad? Como ese Consejo Superior Universitario Centroamericano, donde nos hace interrelacionarnos con universidades hermanas como el propio Tecnológico de Costa Rica, el TEC,
y la Universidad también Nacional del Salvador. Entonces, yo me siento hoy muy complacido el de poder ser parte de este preámbulo, introducción, sobre todo por lo que representa nuestro académico, investigador, profesor, ¿verdad? Y también autoridad, porque también ha tenido cargos muy importantes, Carlos, a nivel de esa estructura de la universidad allá en Vancouver, Canadá. Así que saludos también, Carlos, en este tema de la contingencia que hemos tenido últimamente en esta época, tal vez no de un fenómeno como hoy podría ser sísmico, pero sí un fenómeno que al final nos hace reflexionar e irnos preparando con esa inteligencia, autodisciplina, como debe ser una característica primordial de todo ser humano, ¿verdad? Y confiando en el creador, en que esto va poco a poco a lograrse contener y poderlo adaptar, ¿verdad? En los modelos que hoy nos correspondan, tanto sanitarios como a nivel de disposiciones de gobierno y como universidades que hemos privilegiado la virtualidad, razón por la cual también estas agendas de compartir con académicos de tu nivel nos da un realce importante porque incluso este tipo de conexiones llegan hasta fuera de Guatemala, ¿verdad? Que es de las bondades y ventajas que se ha buscado a través de esta relación de muchos años atrás del CESUCA, ¿verdad? Esa regionalización y que hoy con los avales correspondientes, el CUNOC ha logrado abrir esos espacios y ha sabido conducirlo de la mejor manera. Prueba de ello, este encuentro contigo, Carlos. Así que bienvenido de una forma virtual a este entorno guatemalteco, a este espacio guatemalteco con ese frío característico del occidente, pero que hoy la virtualidad nos da la oportunidad entonces de estar juntos. Gracias, María Paz, por hacer siempre lo humanamente necesario para que los espacios se abran y se consiga todo el respaldo necesario hoy como CUNOC. Víctor Carol, siempre reconociendo tu buena voluntad, tu capacidad, tu gestión y el ser una persona incluyente, ¿verdad? Y que nos ha mantenido en contacto hoy con académicos como Carlos. Así que sea bienvenido, Carlos Estuardo Ventura, un Gracias. amigo de años y sobre todo un fiel académico institucional, que independiente quién sea el rector, quién sea el decano, quién sea el director, quién sea el coordinador, ahí vamos a tener siempre a un aliado para la academia como es Carlos Estuardo Ventura. Muy feliz día, una linda mañana y nos miramos siempre en unos minutos y vamos a empezar a escuchar todas esas acciones históricas de esos memorables investigadores que nos van a dar la oportunidad también a aprender, ¿verdad? Y a saber entonces evaluar, ¿verdad? Esos aportes valiosos. Gracias, Carlos. Gracias, Víctor. Gracias, María Paz. Bueno, Muchas gracias. gracias. Licenciada María, por favor. Buenos días. Sí, muchas gracias, muy buen día. Pues yo saludar ahí a nuestro distinguido y querido señor rector, muy buen día. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Y de igual manera, pues saludar al doctor Carlos Ventura. Gracias que desde la distancia nos va a compartir las experiencias que se han adquirido a través del tiempo y de los años. Muchas gracias. También quiero agradecer a todos los que se han conectado esta mañana, porque creo que están motivados e interesados en conocer la temática y las experiencias que nos trae esta mañana el doctor Carlos Ventura. Yo creo que ya son varios talleres los que se han trabajado de riesgo de desastres y del cambio climático y los temas han sido bien interesantes y relevantes. Hemos visto ahí a las personas motivadas e interesadas y qué bueno, porque van a ser nuestro motor y nuestro eje para seguir adelante, porque vamos a necesitar de todos los conocimientos de las personas que estén interesadas para formar ya trabajos más intensos, ya más orientados hacia los desastres que se tienen y que se van a tener más adelante. El doctor Carlos Ventura decía algo muy importante hace un momentito que platicábamos y manifestaba de que tenemos todas las acciones, pero también tenemos que tener el conocimiento, ¿verdad?, previo para minimizar estos riesgos que yo creo que a nivel mundial nos está atacando de diferentes maneras, pero creo que nosotros debemos de estar preparados. Así es que muchas gracias, doctor Ventura, por compartir estas experiencias con cada uno de nosotros
y tenga por seguro de que nosotros somos personas que sabemos aplicar conocimientos porque nos interesa el desarrollo no solamente de nuestras comunidades, sino que de nuestro país y a nivel general. Así es que estamos para servirle desde aquí de Quetzaltenango. Gracias, ingeniero Víctor Carol, porque como lo dijo el señor rector, usted es un eje ahí muy importante y determinante en ingeniería, ha motivado estos eventos y como yo lo he dicho, ya perdimos la cuenta de los días, hoy es domingo y para mí esto no era un tema a tratar de fines de semana, porque normalmente lo hacíamos entre semana, pero como ya hemos perdido los días de la semana, yo creo que no hay día ni fecha que podamos trabajar y participar. Así es que un abrazo cordial para cada uno de ustedes, vamos a estar ahí apoyándolos en lo que se nos pueda hacer posible y agradecerle nuevamente al señor rector, porque esto ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, señor rector, nos motiva a seguir avante, porque es importante que las autoridades también saludemos a nuestros amigos, a todos los profesionales. Ellos se sienten muy motivados realmente de ver a las autoridades que están participando. Muchas gracias, que Dios los bendiga y estaré ahí atenta a la plática y al taller, al tema del día de hoy, que para mí también es importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a presentar al doctor. Muchas gracias, licenciada. Vamos a, permítanme. Muy bien, el doctor Carlos Estuardo Ventura es ingeniero civil graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha obtenido una maestría y un doctorado de Rice University en Houston, Texas, Estados Unidos, en la especialidad de ingeniería estructural. Desde 1992 se desempeña como profesor titular e investigador de la Universidad de British Columbia University en Vancouver, Canadá, en el tema general de ingeniería estructural y sísmica, aplicado al tema particular del comportamiento de las estructuras durante terremotos. Actualmente es el director del Centro de Investigaciones de Ingeniería Sísmica del Departamento de Ingeniería Civil de UBC, profesor distinguido de la Tangji University Shanghai en China, profesor del curso de Dinámica Estructural Aplicada a Sismos del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, USAC. Él ha publicado más de 500 artículos científicos de carácter técnico y reportes relacionados. Sus trabajos de investigación incluyen estudios experimentales en el campo y en el laboratorio de sistemas y componentes estructurales relacionados con el tema de vibraciones en estructuras y el comportamiento sísmico de edificios, puentes, presas, entre otros, y ha recibido numerosos premios por sus logros en la investigación, incluido el Premio a la Excelencia del Teniente Gobernador en el 2013 de Vancouver, Canadá, el Premio a la Innovación de la Sociedad Canadiense de Ingeniería Civil en el 2010 y el Premio al Logro Meritorio de APGBC 2006. Ha hecho trabajos de consultoría a nivel internacional en el tema de ingeniería sísmica y vibraciones estructurales. Es miembro de varias organizaciones nacionales e internacionales y actualmente es presidente de la Asociación Canadiense de Ingeniería Sísmica, CAE. Además, es miembro de varias organizaciones tales como la Academia de Ingeniería del Canadá, el Instituto de Ingeniería del Canadá, es miembro honorario de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, AGIES, y de la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica, AEIS, miembro distinguido de la Asociación de Ingenieros Civiles del Canadá también. Bienvenido, doctor. Para nosotros es un gusto, un gran honor el poder contar con su presencia el día de hoy y también pues agradecer sus conocimientos que ha compartido en nuestra maestría de Ingeniería Estructural y Sismoresistente que se imparte en el Centro Universitario de Occidente y también como apoyo a nuestro proyecto que está en camino y en formación, como es el Laboratorio de Ingeniería Sismoresistente, que en un futuro pues se puede establecer en el CUNOC. Entonces, desde ya, muchas gracias y bienvenido, doctor. Para nosotros es un gusto. Muchas gracias, Víctor. Primero que todo, el ingeniero Pais, muchas gracias por sus palabras. Siempre es agradable platicar contigo y qué gusto de verte otra vez. Licenciada Paz, muchas gracias por sus palabras también y espero que esta presentación sea interesante para todos. Área técnica, pero también es más que todo, es contar una historia del desarrollo de la ingeniería sísmica en el mundo. Víctor, ¿cómo con la pantalla? Ahorita tiene ya el mando, doctor, gracias. Perfecto. Entonces, a ver.
A ver qué pantalla está apareciendo ahí. Ahí estamos. Sí, sí vi la presentación, ¿verdad? Y así es correcto. Bueno, solo para estar seguros, pues el tema, ¿por qué este tema? ¿Por qué me interesa platicar de esto? Es como platicábamos hace un momento, aprender de la historia nos ayuda a evitar cometer los errores del pasado y además avanzar más rápidamente. Entonces, si lo pensamos de esta manera, que conocer la historia de la ingeniería sísmica es ayudarnos a pensar qué hacer cuando tenemos un problema y qué conocimientos ya existen y cómo utilizamos las herramientas de hoy en día que tenemos para el análisis y el diseño y toda la tecnología que está disponible, ¿no? Entonces, una razón de estudiar la historia es que nos permite pensar en los problemas a pesar de que tenemos tecnología y tenemos confianza en el uso de las herramientas como son las computadoras y los programas de análisis estructural y además libros que hay, muchas referencias que existen, nos ayudan a tomar pasos mucho más grandes que los que teníamos que tomar antes cuando no teníamos acceso a toda esa tecnología. Doctor, perdone, ¿podría ampliar en modo presentación, por favor? Es que yo creí que estaba compartiendo la pantalla. Ya la tiene compartida, solo hay que ponerla en modo presentación, el PowerPoint. No, es que es que tengo dos pantallas, permite, solo voy a cambiar aquí a ver cómo tengo que cambiar la pantalla si no. Es que creo que estoy compartiendo la pantalla equivocada. Se ve del lado izquierdo, historia de ingeniería sísmica. Pero no en presentación, quiero ponerla de la derecha en mi computadora. Muy bien. Antes sí podía controlar esto, pero ahora ya no está. Aquí. Pero aquí estamos ya. Esa. Disculpen. Ya. Ahora sí la ven grande, ¿no? Y sí, bien, gracias. Sí, disculpen por eso. Entonces, esos puntos eran son la motivación de esto, es cómo podemos pensar antes de comenzar a resolver un problema sabiendo lo que ya se ha hecho y la razón por la que se ha hecho. Y vamos a discutir algunas contribuciones importantes que se reflejan hoy en día en los códigos de diseño o en las herramientas que utilizamos para hacer el análisis sísmico. Entonces, este es el tema, ideas y desarrollos del pasado que pueden ser de mucha utilidad para hoy. Y este tema lo podríamos platicar por muchas horas y platicar de contribuciones de muchas gentes importantes que han, a través de la historia, han hecho contribuciones muy importantes para el desarrollo de la ingeniería. Otras han sido menos importantes, pero solo por lo menos para platicar de algunas personas en especial que en mi opinión han hecho unas contribuciones muy importantes que nos permiten entender mejor el problema de ingeniería sísmico. Podemos decir que, como resumen, que el sistema de la ingeniería sísmica es bien compleja. Lo podemos dividir en tres áreas de complejidad. Hay otras más, pero estas son, creo, en mi opinión, las más importantes. Una es el riesgo. El riesgo sísmico es un problema de probabilidades, realmente, porque decimos cuál es la probabilidad de que ocurra un terremoto mañana o el año entrante o en 2 días y cómo calculamos esas probabilidades, qué información tenemos para poder hacer ese estudio de riesgo. Y el riesgo incluye vulnerabilidad, la peligrosidad y las consecuencias de eso. Entonces todo eso lo metemos en el tema de riesgo, pero siempre vamos a pensar en el problema de probabilidades. Sin embargo, el problema de probabilidades se vuelve un proceso matemático bien complicado que generalmente muchos ingenieros no quieren trabajar con eso porque primero la teoría y las matemáticas son más complicadas y nos quedamos a un nivel mucho más
sencillo como es el análisis determinístico. Sin embargo, se han hecho muchos desarrollos a través de los últimos 40, 50 años y eso ya nos permite manejar el riesgo desde un punto de vista de probabilístico. El segundo tema es la inelasticidad de sistemas estructurales. Cuando trabajamos en ingeniería, asumir que el sistema es elástico, se va a comportar de esa forma, hace el proceso más sencillo. ¿Ya? Y generalmente los códigos de diseño recomendaban o requerían un análisis elástico, ya que este es mucho más rápido de hacer, menos complejo, a pesar de que hoy en día tenemos sistemas de computadoras muy poderosos y programas muy especializados. Sin embargo, hay que reconocer que las estructuras, cuando están sometidas a un terremoto muy fuerte, se van a comportar de forma inelástica y tenemos que entender mejor cómo se lleva a cabo ese comportamiento. Entonces, ese es otro tema importante y vamos a ver qué es lo que se ha hecho a través de los años en tratar de manejar la inelasticidad de las estructuras a través de análisis simplificados. Y el tercer tema es la dinámica de las estructuras. O sea, aquí estamos hablando de la segunda ley de Newton, fuerza que resulta ser fuerza igual a masa por aceleración. Es una fuerza que el terremoto es un movimiento del suelo que genera fuerzas de inercia. Y esas fuerzas de inercia tienen que ser incluidas con otras fuerzas relacionadas con el complemento de la estructura, como son la fuerza de gravedad, el peso de la estructura, cargas estáticas. Las cargas dinámicas entonces se tienen que considerar y eso nos presenta un problema un poco más complejo en tratar de entender cómo las estructuras se comportan. Entonces vamos a ver lo que vamos a platicar es cómo estos temas se han manejado y cómo hemos ido progresando desde el punto de vista de esto. En la conferencia del Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica en el 2008 en China, se hizo una encuesta en todo el mundo a todos los ingenieros que trabajan en el tema de ingeniería sísmica y se les pidió que escogieran desde su punto de vista de opinión y experiencias quiénes serían los pioneros o leyendas, como se dice aquí, de la ingeniería sísmica. Y se hizo una lista muy grande, pero al final se escogieron 13 personas en las cuales la mayoría de los ingenieros pensaban que eran los que habían tenido un impacto más importante. Esto no quiere decir que no hayan otros 30, 40 más que han tenido influencia muy importante y podríamos platicar con ellos, pero hoy en día voy a platicar de estas 13 personas que representan diferentes áreas de la ingeniería sísmica y diferentes regiones del mundo. ¿Ya? Entonces vamos a ir platicando uno por uno, solo para dar ejemplos de lo que hicieron y por qué se les considera pioneros de la ingeniería sísmica y cuál ha sido la contribución importante que ellos han tenido, no solamente en su región o en el país donde ellos trabajaban, sino que también en el área a nivel mundial. Entonces vamos a ir en lista. Primero el profesor Ambrises, luego el profesor Kobori, Muto, Poli, Koloff, Krishna, Newmark, Pensin, Seed, Hausner, Liu, Okamoto y Rosenbluth. O sea, son ejemplos, tenemos ejemplos en el Asia, tenemos ejemplos en Europa, también en Latinoamérica también. Entonces, platiquemos un poquito de ellos para ver qué es lo que hicieron y por qué su contribución es importante. Ambrises es conocido en Guatemala. Él fue un profesor, es un griego, sismólogo de la Imperial College en Londres. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, una persona muy agradable, muy humilde, muy simpática y con un conocimiento increíble. ¿Ya? Es uno de los ingenieros que a través de la historia que sus publicaciones se han usado muchas veces en los bases de datos que demuestran cuántas
personas han leído sus artículos, es uno de los que tienen mayor cantidad de artículos leídos. Su contribución más que todo fue en el área de riesgo, en estructuras geotécnicas. ¿Okay? Él trabajó en temas que influyeron el trabajo de otros ingenieros que vamos a platicar. Influyó el trabajo de Hausner, influyó el trabajo de Newmark en los estudios que le hizo. Yeah. Y una de sus contribuciones más importantes es el desarrollo de catálogos de sismicidad de muchos países. Ambroises hablaba como 5 o 6 idiomas y eso le permitía ir a diferentes países, recolectar información sobre la sismicidad y hacer catálogos de sismicidad histórica. Ahí pueden ver en la pantalla. Él trabajó en las sismicidades de Centroamérica, incluyendo Guatemala, y sus referencias son muy usadas. Tiene 6 libros de sismicidad en los países. La frase famosa de los terremotos no matan gente, los edificios son los que lo hacen. Él fue uno de los primeros que la mencionó para demostrar que el problema de riesgo no es el terremoto en sí, sino que es cómo lo construimos y dónde lo construimos y la calidad de la construcción. En la revista de Journal of Earthquake Engineering es una revista muy conocida, de mucho prestigio en el área de ingeniería sísmica, y él es uno de los fundadores de esa revista. También estudió los maremotos, y hay una escala de intensidad de maremotos en el cual está con su nombre, la escala de Seeberg-Ambroises. Yeah. Y también en el punto 7, como ven en la diapositiva, sus estudios de los catálogos de sismicidad, él demostró que la famosa ecuación de Gutenberg-Richter, que es para hacer la relación entre la magnitud y el número de terremotos por año que puedan ocurrir en la ecuación que se muestra allí, aquí abajo, ¿okay? Que es que esta de acá, que la constante A, que es la constante de productividad, se toma como un número fijo. Sin embargo, él demostró que esa constante varía en regiones del mundo a través de los siglos, de los periodos de siglos. Entonces, en ciertas ocasiones, la ecuación de Gutenberg-Richter hay que adaptarle a esos cambios según los estudios que él hizo. Entonces, en resumen, la contribución más importante de Ambroises que nos ha beneficiado a todos fue sus catálogos de sismicidad, de terremotos que él obtuvo a través de todos los años que él estaba haciendo su trabajo. Una persona, ahora nos vamos al Japón, con el Takuchi Kobori, era profesor de la Universidad de Kioto, y él trabajó en el tema de lo que se llama control y monitoreo estructural. El control estructural se refiere al tema de entender cómo las estructuras funcionan y cómo se puede controlar su comportamiento a través de la modificación o alteración del diseño tradicional, o agregando sistemas especiales, por ejemplo, el aislamiento sísmico, amortiguadores especiales, similares a los que ponemos en los carros, amortiguadores hidráulicos o de fricción, etcétera. Entonces, su contribución más importante, aquí estamos hablando de gente trabajando en los años 40, años 50, desarrollando esas ideas, y por eso era que el tema era pensar. Estos son gentes que pensaron y en base a lo que pensaron desarrollaron técnicas e ideas que hoy en día tenemos el beneficio de ellas. Entonces, su contribución más importante en este caso es el estudio de interacción sola-estructura, ¿okay? Y la vibración no lineal por la excitación sísmica en estructuras. Entonces, uno de los dos temas que les platicaba anteriormente,
que decía, es la dinámica estructural y la vibración no lineal. Okay. Su contribución más importante es que la filosofía del diseño en Japón es o ha sido bastante diferente a la filosofía que hemos seguido nosotros aquí en todo el continente americano. Y esas filosofías han resultado a veces en buen funcionamiento de estructuras durante terremotos y en otros casos no han habido que mejorarlas. Pero él fue uno de los pioneros que comenzaron con los códigos japoneses y establecer la filosofía del diseño que hoy en día se utiliza en Japón. En los años 60, estamos hablando años en los cuales las computadoras no existían, no las computadoras que hoy en día tenemos a la mano, eran computadoras que estaban en cuartos enormes con sistemas bien complicados para funcionar. Él comenzó a trabajar con eso para estimar procesos para controlar la respuesta de un edificio, controlando la no linealidad artificialmente. Y sus estudios se combinaron con la construcción del primer edificio en Japón en 1980 con lo que se llama control activo. ¿Y qué es control activo? Este es el edificio de Kobayashi Seiwa en Japón, de 19 pisos, que fue el primer edificio que se construyó con este tipo de concepto. El concepto es el siguiente. Si ven en la figura de la derecha, vamos a utilizar aquí el puntero. Ok. Tenemos el edificio que primero va a tener estos sensores acá que van a detectar el movimiento del suelo. Como decimos, el terremoto es un desplazamiento del suelo con cierta velocidad. Y estos sensores, al comenzar a detectar movimientos del suelo, transmiten información a un centro de cálculo, a una computadora, y la computadora va a analizar, a predecir cómo el edificio se va a vibrar o se va a deformar según la intensidad del movimiento del suelo. Y entonces comienza a tratar de controlar el movimiento del edificio a través de estos actuadores acá. Estos sensores que tenemos acá están conectados a estos actuadores que van a activar estas masas. Entonces, cuando el edificio se comienza a mover en una dirección, las masas van a generar una inercia suficiente para que el edificio pare de vibrar en esa dirección y regrese a su punto de estático de cero, de deformación cero. ¿Ya? Y la idea interesante es que las masas que pone acá son diferentes. Una es mayor que la otra y al tener masas diferentes también pueden controlar la torsión del edificio. O sea que no solo está controlando la deformación del edificio, sino también la torsión a través de este sistema de detección de movimiento al suelo. Y estos otros sensores están controlando si el edificio está comportando como se esperaba con el sistema, en este caso se llama Active Mass Damper porque está siendo activado. Estos son amortiguadores realmente que están reduciendo la cantidad de movimiento del edificio. Esto ha generado un tema muy importante que es el sistema de control de estructuras y tenemos hoy en día varios sistemas, hay muchos edificios ya que tienen diferentes sistemas. Este es un sistema activo, es activo porque está dependiendo de cómo estos actuadores van a funcionar, los cuales están conectados a la computadora que está controlando cuánto se mueve, en qué dirección y en qué rapidez. También hay sistemas pasivos o hay sistemas híbridos que son pasivos, activos, etcétera. Todo eso es un tema que se ha desarrollado hoy en día, que existe, y eso ya lo vemos en otros sistemas, no solo en edificios, sino también los vemos en los automóviles, sistemas de control activo para disminuir la vibración y hacer que los ocupantes estén más tranquilos. Los nuevos aviones que
que tienen sistemas de control activo para controlar las vibraciones y que el avión sea más estable, etcétera. O sea que es tecnología que se ha aplicado en muchas áreas. Pero Korobi fue uno de los pioneros en el área de sistema de control. Seguimos en Japón con el profesor Muto, Kiyoshi Muto. Él fue un ingeniero, arquitecto también, de la Universidad de Tokio, y él es lo que se llaman el padre de los rascacielos en Japón. Él fue de los primeros que empezó a trabajar con edificios altos en un área de mucha sismicidad, como es Japón, y sus estudios fueron relacionados de cómo diseñar estos edificios altos en un área de alta sismicidad. Una de las contribuciones importantes es lo que se llama el método D. Estamos hablando en los años 30, 1930. No había computadoras, los ingenieros estaban utilizando reglas de cálculo, tablas de logarítmicos, tal vez máquinas solo para sumar y multiplicar, mecánicas. O sea, estamos hablando de esos años y computadoras no existían como las vemos hoy. Entonces era la necesidad de utilizar métodos manuales rápidos, simplificados, que le permitieran a los ingenieros hacer el análisis y el diseño ya de edificios más altos. Realmente el método D no es originalmente de él, era de otros, sus colegas anteriores a él, pero él fue el que lo refinó y el que lo puso en forma muy clara para que los ingenieros japoneses lo usaron, y una vez que presentó su método ya se volvió el estándar de cálculo del Instituto de Arquitectura de Japón en 1933. Él utilizó ese método para diseñar el primer edificio alto en Japón, que es el edificio de Kusumagaseki, de 36 pisos. Y este edificio lo diseñaron con un sistema de disipación de energía basado en muros de concreto con tiras de concreto reforzado prefabricadas, que son como disipadores de energía del edificio. Y ese edificio todavía está activo hoy en día, es uno de los emblemas del japonés y el primer edificio alto ya. Él publicó una serie de libros, 5 libros titulados Diseño sísmico de estructuras, que fue una referencia importante para ingenieros japoneses para que los trabajaran. Ok, aquí está la foto a la derecha del edificio que estamos platicando. Y aquí lo que hice fue copiar una sección del artículo que él escribió demostrando el método, ¿ya? Y aquí él indica que el método se puede utilizar para marcos con pared, con muros o muros de cortante. ¿Ya? Y el método D, yo no había oído nunca de eso hasta que comencé a leer sobre la historia del profesor Muto. Es un método sencillo que utiliza conceptos de rigidez, y básicamente es un método para distribuir los esfuerzos en función del cortante que se ha calculado en un análisis de la estructura. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo lo presenta él. Como ven, el DS es porque es la relación entre el cortante B y la deformación del piso D. O sea que simple y sencillamente es un factor de rigidez, es un coeficiente de rigidez, pero lo llamó D. Y el diagrama aquí no lo vamos a explicar, es solo para darles una idea de cómo él presentó su método en 1930 y los cálculos sencillos y necesarios que hay que hacer para distribuir las fuerzas de todos los pisos a través de un edificio, ya sea que sea de marcos o de marcos con paredes o de muros solamente. Y el factor D aparece por acá, como lo pueden ver, y se hace un cálculo que es algunos de los ingenieros de
mi edad tuvimos que utilizar en algún momento cuando estábamos en la universidad o cuando estábamos haciendo ya cálculos y no había acceso a las computadoras en ese momento. Entonces estaba utilizando esos métodos tales como el de Hardy-Cross y otros métodos tradicionales que se utilizaban, pero en este caso el método es realmente el método de rigidez que los japoneses utilizaban para el desarrollo de edificios altos en esos años. Bueno, ahora nos vamos a Nueva Zelanda. Yo creo que muchos de ustedes han oído del profesor Pauly, el famoso con el profesor Park, que son pioneros del análisis y el diseño de estructuras de concreto. Dr. Pauly era un húngaro que emigró a Nueva Zelanda y fue profesor de la Universidad de Canterbury hasta que se retiró y su fallecimiento. Sus contribuciones importantes son, primero, todas lo que desarrolló en función de características del comportamiento de concretos, establecer laboratorios para hacer ensayos a gran escala de estructuras de concreto para determinar su comportamiento. Una contribución importante fue, como lo ven en la figura acá, los muros de acoplamiento que existe en edificios con muros de corte. Por ejemplo, si están los muros de corte en el núcleo del edificio y hay que abrir una puerta para entrar a los elevadores, a las áreas de servicio, los muros de cortante acá y acá están conectados por vigas. Esas son las vigas de acople y esas son muy problemáticas en terremotos, y Pauly y Park los estudiaron por muchos años y hicieron recomendaciones de cómo reforzar esos elementos para que se comporten de forma adecuada y que los edificios no se dañen tan severamente como ha pasado en el pasado cuando no hay una buena conexión entre esos muros. ¿Sí? Él escribió unos libros muy importantes de referencia. El primero fue el libro de Concreto Reforzado de Estructuras con el profesor Park, que es muy famoso, muchos de nosotros lo usamos como referencia y ha sido estudiado. Y más recientemente, el otro que escribió con el profesor Priestley, también de Nueva Zelanda, en el diseño de estructuras de concreto reforzado y mampostería. Otras de sus contribuciones importantes es el concepto de diseño por capacidad, ¿ya? Que se utiliza en Nueva Zelanda. Aquí en Canadá también el código de diseño de estructuras de concreto es por diseño por capacidad. Y el concepto del diseño por capacidad es simple y sencillamente, pensemos que es una cadena con eslabones, todos los eslabones conectados, y lo que vamos a hacer es diseñar un eslabón que va a hacerle que se va a deformar, lo vamos a hacer más dúctil, y si en el caso vamos a ver que hay una falla, pues ese eslabón va a ser el que va a fallar, pero hay un sistema redundante que va a evitar que la estructura llegue al colapso. Entonces, ¿cómo se aplica el diseño de capacidad en una estructura? Tenemos vigas y columnas. No queremos que las columnas fallen, porque si fallan las columnas tenemos un potencial colapso de la estructura. Entonces vamos a hacer que la viga sea la que falle primero o la que tenga deformaciones plásticas. Entonces el diseño por capacidad indica que las columnas y la junta tienen que ser diseñadas con más capacidad que la viga para que cuando hayan un terremoto, las vigas sean las que se deformen de forma más severa y que puedan tener rótulas plásticas, y eso es el concepto de diseño por capacidad. Otro tema importante en el cual Pauly contribuyó de forma importante es el problema de la torsión en edificios. Generalmente aún cuando educamos a los ingenieros, platicamos de que la torsión calculamos el centro de masa de la estructura, donde está
concentrada toda la masa, el centro de rigidez elástica, donde tenemos toda la rigidez de la estructura la podemos concentrar, y si el centro de masa y el centro de rigidez no coinciden, eso es lo que llamamos excentricidad, y en el código usamos ese valor de excentricidad para calcular los esfuerzos y demandas adicionales que la estructura pueda tener. El argumento que Pauli tenía era que no era necesario hacer eso, lo que era importante era calcular el centro de resistencia, CB, cuando la estructura ya ha llegado a la falencia. O sea, cuando ya tenemos un terremoto muy fuerte, la estructura ya ha tenido deformaciones plásticas, el centro de rigidez elástico va a cambiar y se va a pasar al centro de resistencia. Entonces, el diseño por torsión era controlar que la torsión, debido a que el centro de resistencia no coincide con el centro de masa, evitar que o darle suficiente capacidad a la estructura para que pueda soportar esas esfuerzos adicionales debido a que ya tenemos también una excentricidad entre el centro de rigidez, perdón, centro de resistencia ya a niveles inelásticos y el centro de masa. Entonces, es otra filosofía que también el profesor Priestley la expresaba en su libro de diseño por estructuras de concreto, y son temas también que hoy en día, como ya estamos utilizando métodos de análisis dinámico no lineal, eso los programas prácticamente lo están tomando en cuenta, pero si uno va a hacer un análisis a mano, digamos, o con papel y lápiz, el concepto es calcular el centro de rigidez, el centro de resistencia y analizar la estructura, la torsión de la estructura en base de esos temas. Ahora nos vamos a los Estados Unidos. Es un nombre que muchos de ustedes reconocen, Ray Clough, profesor Ray Clough, una persona excelente también, muy amable de platicar con él, le encantaba platicar con los estudiantes, etcétera. El Clough es conocido primero por el libro que muchos de nosotros hemos usado, que es el Dinámica de Estructuras, que fue uno de los primeros libros de los años 70 cuando salió, que comenzaba a platicar de lo que era análisis dinámico y cómo hacer la teoría de análisis dinámico. Ese libro lo escribió con el profesor Pensin. También era un libro bastante complicado para muchos de nosotros con las matemáticas, etcétera, pero ha sido un libro que muchos ingenieros en ingeniería sísmica lo han estudiado con detalle. Él también es conocido por la introducción del método de elementos finitos. O sea, profesor Clough se le conoce como el padre de del método de los elementos finitos, porque él fue uno de los pioneros que estableció este método debido a la necesidad que tenían los ingenieros de analizar estructuras bien complicadas. El problema que él tenía era estudiar el comportamiento de una presa dinámicamente, y debido a ese problema fue que comenzó a trabajar en el tema de elementos finitos, y lo desarrollaron en los años 50 y por muchos años no lo pudieron usar porque las computadoras no eran tan rápidas o disponibles. Ya cuando las computadoras estaban disponibles, el método se comenzó a hacer famoso, y un día lo vemos en los programas, por ejemplo, el programa SAP, el ITAS y otros programas que son comúnmente utilizados para hacer el análisis de estructuras. Aquí hay un ejemplo de la presa que él tenía que analizar, y su pensamiento fue, bueno, discretizar la presa en componentes pequeños, en elementos pequeños, analizar cada componente y luego conectarlos todos para calcular la respuesta total de la presa. Entonces, al principio, esto lo presentó en un artículo en una conferencia de computación, y muchos de los ingenieros estructurales de la práctica no lo entendieron. Como les decía, se tardó muchos años en
en que lo adaptaran, pero una vez que ya vieron la ventaja de tener esos, muchos ingenieros ya lo comenzaron a utilizar y hoy en día es una herramienta práctica. Un tema interesante que él recalca, ¿ya? Y aquí lo copié del su artículo que él presentó en lo que llamó la Original Formulation of the Finite Element Method en 1990. En las conclusiones tiene este párrafo que está en inglés, que aquí lo puse la traducción en español abajo. Y lo que pongo en rojo es, creo que es importante discutir un poco. Es lo que siempre hemos platicado como profesores, como educadores, como ingenieros, es que las herramientas son poderosas. Es muy fácil hoy en día hacer un análisis estructural, no se tarda mucho, los programas son muy poderosos, muy sencillos de utilizar, pero la pregunta es cómo vamos a aceptar los resultados sin cuestionarlos, sin preguntarnos si tienen sentido o no. ¿Ya? Entonces es el tema que él pone énfasis acá, ¿ya? Que hay que tomar en cuenta que hay limitaciones y aproximaciones en los procedimientos de los programas, que lo que nos están dando son los resultados de las consecuencias de esas suposiciones que se han hecho y del modelo que hemos definido, que no es realmente el modelo real de la estructura, sino que es una aproximación a la estructura que estamos analizando. ¿Ya? Entonces, al final dice, por lo tanto, los ingenieros que hacen uso de un análisis de elementos finitos deben aplicar un buen juicio de ingeniería al interpretar los resultados del análisis, basándose en un conocimiento claro de la formulación de rigidez de elementos finitos. O sea que el padre del método de elementos finitos, que pasó muchos años trabajando en eso y con sus estudiantes, refinando el método y todo, y hicieron estudios y comprobaron que las teorías funcionaban adecuadamente. Sin embargo, él nos dice, no se olviden que estas son suposiciones que se han hecho, que hay aproximaciones que se han hecho y tengan cuidado cuando interpreten los resultados de su análisis. Algo muy importante de tomar en cuenta. Pasemos ahora a India, profesor Jai Krishna. La Universidad de Roorkee en India es una de las universidades más conocidas en el mundo en el área de ingeniería sísmica. Él fuera profesor de esa universidad y él es uno de los pioneros de la ingeniería sísmica en la India. Yeah. Sus trabajos más importantes fue en el diseño o educar a los ingenieros indios para que ellos pudieran entender cómo hacer el diseño de estructuras en zonas sísmicas. ¿Ya? Escribió un libro que se llama Elements of Earthquake Engineering, muy respetado, muy conocido ese libro, sobre todo en India, y porque él también fue una persona clave para el desarrollo del código de diseño estructural en la India. Estamos hablando de los años 40, ¿okay? Cuando ya los ingenieros están comenzando a platicar más del área sísmica, está comenzando a platicar de mecánica de suelos y dinámica de estructuras. O sea, por eso es que los llamamos pioneros, porque estaban utilizando ya esos temas, a pesar de que no tenían todas las herramientas que hoy día tenemos para simplificar esos diseños. Y una de las contribuciones más importantes es que él diseñó y fabricó e instaló redes de acelerógrafos a través de la India, lo que les ha permitido en India tener un sistema de red para medir terremotos y entender de forma mejor la sismicidad de la India. Entonces, por eso él, que es considerado uno de los pioneros de la ingeniería, él le fascinaba hacer estudios analíticos y compararlos con los experimentos, porque él pensaba que para verificar la teoría y el análisis
tenían que ver experimentos, por lo cual también construía mesas vibratorias, hacían análisis experimentales para comprobar las teorías y los análisis que se hacían. ¿ya? También él contribuyó con el concepto de líneas de isoaceleración para la India. Fue una de sus contribuciones más importantes que permiten hacer mejores estudios de microsignificación en áreas donde hay de alta sismicidad. Y el último tema donde él contribuyó bastante era en el diseño de tanques de agua en áreas epicentrales, sobre todo en la India, que es muy importante esto. Él diseñó métodos para diseñar tanques de agua que resistieran cargas sísmicas, y eso está en sus contribuciones y en sus libros que él ha escrito. ¿ya? Volvemos de nuevo a los Estados Unidos. Ya vamos más de la mitad de los pioneros que tenemos. El profesor Nathan Newmark. Nathan Newmark fue profesor de la Universidad de Illinois, muy conocido, muy respetado, y fue un profesor, un consultor muy reconocido, muy activo. Desarrolló muchos métodos. Vamos a platicar de dos de ellos. Okay. El primero es el método de Newmark. En un momento les platico de eso, que es el método que utilizamos en muchos análisis estructurales. También, pero además de trabajar en el área de estructuras, también trabajó en el área de geotecnia. Propuso el método de equivalente para la estabilidad dependiente del suelo. Aquí está el modelo que él utiliza, que es un bloque que se está deslizando, y el deslizamiento de ese bloque en función de la fricción hace una relación con la estabilidad de un talud, en qué momento el talud, según el ángulo de inclinación del talud, va a fallar y ocurre un derrumbe. Entonces, el método de sliding block, que se llama, es bastante popular en el área de ingeniería geotécnica, y ese método está atribuido al profesor Newmark. Él escribió con el profesor Rosenbluth un libro muy conocido, estamos hablando de los años 60, 70, que es Los Fundamentos de Ingeniería Sísmica, en el cual estamos platicando ya del concepto de ductilidad, que antes no existía. El concepto de ductilidad comenzó en los años 70, cuando los códigos comenzaron a cambiar y que se estaba pidiendo que las estructuras de concreto tuvieran más ductilidad y que nosotros tuvieran alta resistencia. Entonces, el libro que ellos escribieron es uno de los primeros libros que toca ese tema y explica cómo hacerlo. De los proyectos más importantes en los cuales Newmark tuvo que ver, uno es el oleoducto de Alaska en los años 70, que fue muy famoso porque Alaska es una zona de mucha sismicidad, de alta sismicidad. Han tenido terremotos muy fuertes. De uno de los terremotos de mayor importancia en el mundo, creo que es el número 4 o 5 en magnitud, es el terremoto de Alaska en 1964. Él fue uno de los consultores de ese proyecto, y el otro es la Torre Latinoamericana en México, que fue diseñada, en el cual Newmark y Rosenbluth fueron consultores del proyecto y contribuyeron a este edificio. Cuando hable del profesor Rosenbluth vamos a platicar un poquito más de la Torre Latinoamericana. No, esto no es para que se asuste, sino simple y sencillamente es para solo platicar del método de Newmark, que se llama Newmark Beta Method, y realmente lo que está haciendo el profesor Newmark es resolver la ecuación que utilizamos para calcular la respuesta de un edificio. Tenemos la masa por aceleración, que es la fuerza de inercia, el amortiguamiento por la velocidad, que es la fuerza de disipación de energía, y el tercer componente es la resistencia de la estructura, pero si esa resistencia es, como decíamos al principio, sistema no lineal, la ecuación se vuelve más difícil de resolver.
La historia es la siguiente. Esto estamos hablando de 1959, cuando ya estaban platicando los ingenieros de cómo resolver el problema dinámico y qué formas habían para resolver ecuaciones diferenciales. El profesor Newmark se fue a platicar con los profesores de ingeniería eléctrica. Los profesores de ingeniería eléctrica en esos años ya siempre la ingeniería eléctrica estaba un poco más avanzada en cuestión de procesos matemáticos y ellos ya tenían este método numérico que estaban utilizando. Entonces el profesor Newmark lo estudió y lo propuso a través de una serie de artículos y conferencias que él dio. Y lo que estaba diciendo es el proceso numérico para resolver esta ecuación, que son todas estas ecuaciones que están acá, que no vamos a discutir en detalle. Simple y sencillamente es para demostrar que era un proceso numérico para resolver ecuaciones y la forma de resolver dependía de un valor beta que ven por aquí en las ecuaciones, este parámetro beta acá, y dependiendo del valor de beta y de otra constante gamma, el método es adecuado para resolver diferentes tipos de problemas o diferentes tipos de no linealidades de la estructura. La consecuencia de eso es que hoy en día, casi todos, diría yo, casi todos los programas de análisis estructural que utilizamos en ingeniería estructural sísmica utilizan el método de Newmark como una de las herramientas básicas para resolver la dinámica de las estructuras. Hay otros métodos que también se utilizan, pero el más usado y el que ha sido más estudiado a través de los años, desde los 1950, es el método de Newmark, y eso es la contribución que hizo. El segundo tema es la relación entre el comportamiento elástico e inelástico de las estructuras. De nuevo, estamos hablando de los años 60. Este es un trabajo que él hizo con el profesor Beletzos. Beletzos era un colega del profesor Newmark en la Universidad de Illinois. Yo hice mi doctorado con el profesor Beletzos, así es que tuve que estudiar esto en detalle. Pero ellos presentaron un artículo en la conferencia de ingeniería, Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, la segunda conferencia en Tokio en 1960. Y ellos hicieron un estudio sencillo de sistemas muy sencillos. Hicieron el estudio de varios terremotos, asumiendo que la estructura era elástica o que la estructura era inelástica. Entonces, la curva verde acá es el comportamiento de la fuerza contra el desplazamiento. Si ploteamos esa relación, es una relación constante acá, y eso lo llamamos comportamiento elástico. Si la estructura es inelástica, por ejemplo, llega un momento en que llega la afluencia y ya pierde capacidad de resistencia, entonces tenemos un sistema que le podríamos llamar dúctil o inelástico acá. Dúctil porque se puede deformar bastante sin llegar al colapso. Entonces, Newmark y Beletzos, en los estudios que hicieron, estos son estudios preliminares en los años 60, descubrieron que la deformación de las estructuras cuando se convierta elásticamente era muy similar a la deformación de la estructura inelástica. Lo que hicieron fue, tenían en ese momento 8 registros de terremotos, analizaron los 8 registros y vieron que los desplazamientos eran muy similares. Entonces, en su artículo ellos dicen, si la estructura elástica y la estructura inelástica tienen la misma pendiente inicial, acá, podemos decir que el desplazamiento de la estructura elástica e inelástica va a ser la misma, pero las fuerzas van a ser diferentes. Y eso lo llamaron, como no había teoría, no podían llamarlo teoría de desplazamientos equivalentes, entonces lo llamaron principio de desplazamientos equivalentes. Yeah. Eso está plasmado en los códigos. Hoy en día es más refinado, pero esto fue la contribución original. Hoy en día lo que hacemos en los códigos es decir, bueno,
usted hace un análisis elástico de la estructura, aquí como lo vemos en la curva a la derecha, calcule sus fuerzas de cortante para calcular el cortante en la base y calcule la deformación de la estructura. Esta deformación de la estructura es casi la misma o similar a la deformación que la estructura va a tener cuando se comporta de forma inelástica. Pero claro, diseñar una estructura para un valor de cortante elástico sería muy caro y prohibitivo. Entonces lo que hacemos es reducir el valor del cortante elástico por un factor de reducción. Esta es la fórmula que utilizamos en el código canadiense hoy en día. Es los factores de reducción. Y entonces usted, en lugar de diseñar para un cortante elástico, va a diseñar para un cortante elástico reducido por su factor R. Y el factor R depende del tipo de estructura, tipo de configuración estructural, tipo de materiales, tipo de suelos, etc. Claro, ha cambiado hoy en día y se han hecho muchos estudios que han demostrado que esto que Beletzos y Newmark determinaron en los años 60 a veces no es correcto. Una vez los desplazamientos son mucho mayores, otras veces son menores, pero la contribución original de ellos fue eso, y eso fue lo que resultó que en los códigos de diseño que hasta se usan hoy en día, para que los ingenieros no tengan que hacer un análisis inelástico, dicen, usted puede hacer un análisis elástico y hágalo, reduzca sus fuerzas con estos factores de reducción, y eso le va a permitir tener un análisis más económico. Bueno, estamos cambiando porque hoy en día, ya, digamos, en el código canadiense ya se dice, como ya los ingenieros tienen esas herramientas para hacer análisis dinámicos no lineal, ya no hay necesidad de hacer estas simplificaciones. Simple y sencillamente haga un buen modelo de la estructura, escoja registros de terremotos que sean adecuados y haga análisis no lineales de la estructura para calcular la respuesta de esta. Profesor Pensin era colega del profesor Clough también. Fueron los autores del libro de Dinámica de Estructuras, y una de las contribuciones más importantes del profesor Pensin fue el ayudarnos a entender qué es el análisis probabilístico. En el libro de Dinámica de Estructuras, los que se atreven a leerlo, que ya llegan a los capítulos con 2 dígitos, 15, 16, 18, adelante, tienen que sufrir con tratar de entender qué es análisis probabilístico ya. Pero esta es la contribución que el profesor Pensin hizo para ayudarnos a entender qué significa hacer un análisis probabilístico, qué es el concepto de no saber exactamente la capacidad de los materiales, la incertidumbre, perdón, cómo se maneja la incertidumbre en la selección de terremotos, para utilizar la selección de incertidumbre en el diseño de la estructura comparado con la construcción, etcétera. Entonces, esas fueron sus contribuciones importantes de ayudarnos a entender lo que es el análisis probabilístico, y él se especializaba mucho en trabajo de puentes y estructuras especiales, y eso fue donde él se destacó como ingeniero. Fue el primer director del Centro de Ingeniería Sísmica de Berkeley en 1979, y con el profesor Clough construyeron la mesa vibratoria que existe en Berkeley, que todavía existe hoy en día. Es una mesa de 4 metros por 4 metros y fue la primera mesa en Norteamérica y en todo el continente americano, y creo que en Japón ya habían, pero esta mesa fue la primera que se construyó en los Estados Unidos, y todavía está en uso hoy en día y como parte del equipo que ellos tienen en Berkeley. Bueno, pasamos ahora al área de geotecnia, y el que es considerado como el padre de la ingeniería geotécnica sísmica es el profesor Bolton Seed. Él era un ingeniero estructural
originalmente, pero en un momento se interesó por la geotécnica, sobre todo por el tema de licuefacción y cómo el suelo afecta el movimiento del terremoto y cómo hacer estudios de sitio. ¿Ya? Él desarrolló con sus estudiantes el programa SHAKE, que es un programa para analizar estratos de suelo sísmicamente. Claro, fueron basados en conceptos muy simples, pero sin embargo, a pesar de que el programa SHAKE fue desarrollado en los años 60, hoy en día todavía muchos ingenieros geotécnicos lo utilizan como herramienta de trabajo porque ha demostrado dar buenos resultados bastante adecuados para el análisis del comportamiento de suelos. Entonces, podemos decir que sus contribuciones importantes fueron en el tema de interacción suelo-estructura. Siendo él ingeniero estructural, podía platicar de forma más adecuada o entender mejor cuál es el problema entre la geotécnica y la área estructural y cómo manejar la interacción de la estructura, que es un tema que todavía estamos estudiando, que los códigos de diseño no lo pueden manejar adecuadamente por la complejidad del tema y que en algunos casos la interacción de la estructura es beneficiosa para el comportamiento de la estructura, en otros casos es perniciosa, pero es complicado. Entonces, eso también es relacionado con el estudio de respuesta de sitio, en el cual básicamente es estudiar cómo el tipo de suelo, los estratos de suelo, van a modificar las ondas del terremoto y cómo estas van a afectar a los edificios o estructuras que están en ese sitio. ¿Ya? Entonces, esas son sus contribuciones. Un trabajo muy importante que en él participó, que es bien conocido, fue la falla de la presa Teton en Idaho en 1976. Este es un caso histórico muy interesante, muy importante para aprender fallas de presas. El diseño fue hecho muy rápido, no se hicieron las investigaciones adecuadas para evaluar los estratos de suelos. Y cuando la presa la acababan de construir, al poco tiempo comenzaron a haber filtraciones bajo de la presa y también en la presa, y eventualmente esas filtraciones causaron erosión y eventualmente una parte de la presa falla, y al comenzar a fallar la presa es como un castillo de arena en el cual la ola se lo lleva todo. Entonces hubo una gran inundación, se afectaron a muchas áreas, como 20 personas murieron por la inundación de todo el agua que salió de la presa, y es uno de los estudios importantes que hoy en día se utilizan para evitar no tener el problema de eso. Pero el problema fue la necesidad de construir la presa rápido, la poca cantidad de investigación geológica y geotécnica que se utilizó y de errores en el diseño de no compactar adecuadamente la presa para evitar las fugas que comenzaron a pasar una vez que el agua se estaba filtrando debajo de la presa. Entonces, Sid fue uno de los investigadores que participaron en eso y determinaron cuál fue la falla de la presa. Uno de los héroes o de los más respetados en el área de ingeniería sísmica es el profesor George Hausner. Él fue profesor de la Universidad de Caltech en California. Fue uno de los pioneros más conocidos en todo el mundo por sus contribuciones. Uno es el espectro de respuesta como herramienta de diseño en 1940. Es esta curva de acá, el espectro de respuesta es una curva que nos relaciona la frecuencia o el periodo de la estructura con una respuesta, por ejemplo, aceleración, velocidad de desplazamiento. Estas curvas nos permiten hacer los diseños mucho más rápido. El espectro de respuesta originalmente fue propuesto por
su investigador colega, que se llamaba Biot, él fue el que propuso el concepto original cuando Hausner está haciendo su doctorado, pero Hausner fue el que lo propuso de forma práctica de cómo utilizar el espectro de respuesta para hacer el diseño sísmico dinámico de estructuras. Eso fue una de sus contribuciones originales. Ha escrito varios libros y uno de los más famosos es esta monografía del Earthquake Engineering Research Institute, que pone en forma bien resumida qué significa diseño sísmico y cómo utilizarlo. Escribió una serie de artículos que hoy en día se utilizan como referencia, y una de sus contribuciones más importantes fue el estudio de la falla de los puentes en California a causa del terremoto de Loma Prieta en 1989, en el cual en el área de Oakland un freeway llegó al colapso, como lo ven en las estructuras, y el gobernador de California le pidió que él fuera el líder de un grupo de investigadores para que determinaran por qué los varios puentes en el área de San Francisco se cayeron debido al terremoto de Loma Prieta y qué era necesario hacer para que Caltrans, que es la oficina que hace el Ministerio de Puentes y de Carreteras, cambiara sus diseños para evitar que puentes se cayeran en terremotos futuros. Y el artículo o el reporte se llama Competing Against Time y es un reporte seminal que muchos ingenieros utilizan hoy en día para entender por qué los puentes se cayeron y qué hay que hacer para evitar que se caigan en el futuro. Ya casi terminando, nos vamos a China, a Yuxiang Liu de China. Él es el padre de la ingeniería sísmica de China, en China, y él él trabajó en el Instituto de Ingeniería Mecánica en China, un instituto muy reconocido, y fue el primero que estableció una red de acelerógrafos en China, que hoy en día es una red enorme. Creo que tienen como 40,000 instrumentos hoy en día. Fue el primero que construyó una mesa vibratoria en China, la mesa más grande en China en el siglo XX. Pues el siglo XX porque hoy en día las mesas vibratorias en China hay casi cada mes construyen una nueva, ¿no? Y hay mesas vibratorias que son enormes en diferentes universidades. También creó la escala china de intensidad sísmica, que es la que utilizan para el código de diseño. La escala es de 1 a 7, 7 siendo la mayor intensidad y 1 es la menor intensidad, y eso es lo que se utiliza hoy para el diseño sísmico de estructuras en toda China. Y él contribuyó con los mapas de zonificación sísmica que son bastante utilizados hoy. Cada país está desarrollando sus mapas de zonificación porque es lo que permite hacer un desarrollo más adecuado y correcto. Otra contribución muy importante que nos recuerda el terremoto del 1976 de Guatemala. Ese mismo año ocurrió el terremoto de Tangshan en China. En Guatemala creo que se murieron 25,000 gentes. En Tangshan se estima que se murieron 300,000, o piensa que tal vez hasta 500,000 gentes se murieron cuando se destruyó la ciudad de Tangshan por ese terremoto. No fue más fuerte que el terremoto de Guatemala. El problema era que los edificios estaban muy pobremente construidos. Tangshan era una ciudad pobre, con edificios de mampostería sin refuerzo, y lo que ocasionó la muerte de tanta gente y daños. Y el profesor Liu fue el que hizo el estudio de los daños y que pasó en el terremoto Tangshan en ese caso. Y esa es una de sus contribuciones más importantes. Okamoto es muy famoso en Japón. Fue de los pioneros en ingeniería sísmica
¿ok? Tiene un libro muy famoso, que está ahí la portada, que se llama Terremotos, Earthquake, Introducción a Ingeniería Sísmica. Es muy completo ese libro, habla de puentes, de presas, de edificios, etcétera. Y es una referencia que se ha utilizado por muchos años para estudiar ingeniería sísmica en el Japón y en otros lados. ¿Ya? En 1939 publicó un artículo que se llama Análisis de vibración de la estructura de Marcus utilizando el teorema de cuatro momentos, ¿ya? Lo cual, de nuevo, métodos simplificados de diseño para edificios altos. Él trabajó bastante en presas de arco también, de curvas, y el libro que estamos viendo ahí, la portada, tiene varios capítulos que platican sobre el comportamiento de presas y cómo hacer el análisis de la presa, que en este caso estamos considerando la estructura de la presa, el suelo y el reservorio, el agua. Entonces hay interacción entre el agua, el suelo y la estructura. Es un problema mucho más complejo en ingeniería y en su libro Okamoto nos dice cómo trabajar con eso. Por último, cerca de nosotros, en México, el profesor Emilio Rosenbluth, que muchos de ustedes han oído hablar de él. Él también su interés era en el área de probabilístico y fue de los primeros que introdujo los estudios probabilísticos, como aplicar la teoría probabilística al diseño estructural. Propuso modelos simplificados para poder trabajar con un tema tan importante y difícil de eso. Hizo muchos trabajos de consultoría y propuso métodos de análisis simplificados que se utilizaron bastante para las construcciones en México. De nada, que este libro que escribió con el profesor Newmark, ya que se utilizó por muchos años como libro de referencia. Y por último, platicando un poquito de qué es importante de la contribución de Newmark y Rosenbluth en la torre latinoamericana. Como pueden ver aquí, están cómo se comportó la torre en los terremotos del 57, el 85 y del 17. La torre sufrió un poco de daños, claro, no es que no sufrió nada de daños estructurales fueron importantes, pero daños no estructurales fueron importantes, pero los daños estructurales fueron mínimos y se pudieron reparar rápidamente. El concepto básico importante del diseño es, como en México estamos con un suelo muy malo y como dices, es un lago, que era un lago que se secó. La estructura o la subestructura de la torre latinoamericana es una combinación de pilotes profundos y un cajón con muro de concreto que permite que todo el material saturado de agua ahí se quede metido ahí, que no haya liquefacción. Entonces, prácticamente la estructura está flotando en esa caja de agua y eso le funciona prácticamente como un aislador, lo que le permite a la estructura funcionar adecuadamente en terremotos altos y por eso es que terremotos de gran intensidad y por eso es que ha funcionado bastante bien a través de los años. Ya tiene más de 60 años la torre, ¿verdad? Y sin embargo ha estado funcionando bien, está bien mantenida. Pueden buscar en el internet vídeos de YouTube que platican más de cómo está la torre y cómo está funcionando, etcétera. Pero esto fue una labor de colaboración de ingenieros mexicanos muy buenos de la época y los consultores que ellos tuvieron con Rosenbluth y Newmark que permitieron una estructura que se ha comportado perfectamente. Si ustedes la comparan con el edificio del Empire State Building en Nueva York, van a ver muchas similaridades entre los dos, aunque el Empire State Building es mucho más alto, pero el concepto es similar. Estructura metálica, no pudieron utilizar concreto porque era muy pesado y si hubieran utilizado concreto,
este sistema de cimentaciones no hubiera funcionado adecuadamente. La estructura metálica alivió el peso. Lo mismo pasó con el Empire State Building, y las cimentaciones profundas también permiten un buen comportamiento. Así es que con esto terminamos, y solo para que nos quede que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, y yo creo que aprendiendo de los pioneros que hemos tenido a través de los años, estos 13 que mencioné y hay 50 más, nos podemos aprender de ellos y aprender de sus errores también y de las contribuciones positivas, y con eso pues podemos continuar mejorando nuestras prácticas de ingeniería sísmica. Y con eso pues muchas gracias por su atención, y con mucho gusto puedo contestar preguntas. Creo que es extraordinario ¿cómo se llama? La información que nos ha brindado el día de hoy, porque, como usted lo dice, si no conocemos esa historia, estamos condenados a repetirla. Y eso es lo que debemos de hacer como ingenieros, el poder establecer, digamos, esa historia y no repetirla, porque si no caemos nuevamente, digamos, a los mismos errores. Me llama mucho la atención, quizá tal vez no haber incluido a Hardy Cross ahí en esos 13 pioneros, ¿va? Pero claro, creo que se hizo un análisis de las personas que han contribuido, digamos, en la última mitad del siglo 20, ¿va? Que al final, pues creo que es una parte muy importante para poder hacer un análisis y que han repercutido, digamos, en nuestra actividad académica hoy por hoy, ¿va? Entonces, yo dejaré abierto el micrófono para los participantes para que puedan preguntar o ampliar un poquito, digamos, el tema que el día de hoy se brindó. Entonces, vamos a abrir el canal para ver si alguien quisiera participar. Claro. Sí, solo para comentarte, Víctor, lo que pasa es que Hardy Cross no trabajó mucho en la ingeniería sísmica, ¿ya? Entonces, Claro. el énfasis era ingeniería sísmica, ¿ya? Pero como te digo, podemos platicar por 2 días de contribuciones de otros ingenieros, ¿ya? Pero por lo menos nos da una idea de hacia qué han hecho las gentes y qué temas se han abordado, ¿verdad? Es correcto. Bueno, muy buen punto de vista, el aporte que hizo Hardy Cross, y realmente el tema de hoy es sísmico. Sí, sí. Pero... Bueno, con esto pues finalizamos. Señor rector, quisiera dar algunas palabras para finalizar. Permítanme. Sí, tiene apagado su micrófono. Ya te digo. Gracias. Sí. La verdad que muy emotiva, ¿verdad? Aparte de muy académica, muy profesional, muy emotiva ver cómo Carlos se identifica con cada uno de esos actores en la historia. Yo, por ejemplo, con Ray Clough, cuando vi la presentación ahorita de Carlos, me identifico con Ray, ya que mi tesis fue de elementos finitos para análisis de muros. Y estoy hablando de 1993, donde también la tecnología no la teníamos tan avanzada en la parte computacional informática. Vean, 93 estamos hablando de más de 20 años. Pero mi asesor, el ingeniero Rodolfo Samayoa, tuvimos que traer libros de Estados Unidos para poder documentar, hacer traducciones. La verdad que fue un trabajo muy especial y apasionante, primero porque somos profesores de matemáticas. Y al hacer todos esos modelos, ahorita me identifiqué muy con Ray Clough y tal vez no lo tenía presente porque obviamente también ya mi trabajo cotidiano ya
me alejó un poco de las estructuras. Tal vez en aquel momento no hubiera ganado mi plaza de profesor. Tal vez ahorita fuera un fiel estructural, podría ser, ¿verdad? Sí, Pero me hizo cierto. recordar, Carlos, cuando tú explicabas lo del análisis de la presa que hizo Rey y también lo que le costó pues avanzar, ¿verdad? Porque fue un trabajo titánico de muchos años. Así que yo sí me identifico con él, no sé con quién se identificará acá, Víctor o otro de nuestros participantes, porque creo que Carlos se identifica con muchos, ¿verdad? Y es parte de tu profesión, ¿verdad, Carlos? Yo la verdad es que me siento muy motivado y te felicito por lo que hoy nos diste, lo que Gracias. aportaste y que nos hiciste algunos a revivir algunos momentos de nuestra formación y que hace despertar, ¿verdad? Esa pasión por esta disciplina, saber que el desarrollo implica construir y implica edificar, implica, previo a eso, planificar y modelar. Hoy lo que tú nos has dado, la verdad que fue muy apasionante, muy especial en la contribución, sobre todo porque Guatemala todavía hay muchas áreas que tiene que desarrollar y crecer, pero hacerlo con las metodologías adecuadas, ¿verdad? Nosotros incluso lo que ha generado la Asociación de Ingeniería Estructural, ¿verdad? Guatemalteca de Ingeniería Estructural, la GIES, que yo creo que también Víctor es miembro de ella. Son gente pionera, así como ustedes, que se dedica a tratar de comprender, de hacer comprender a los que hacen política, ¿verdad? Que Guatemala necesita también adaptar normas, ¿verdad? Códigos. Y eso nos ha costado porque un debate que hemos tenido a lo interno, por ejemplo, desde la etapa más sencilla o desde las fases más básicas, saber que hay municipalidades en Guatemala que no tienen ni siquiera reglamentos de construcción, ¿verdad? No hemos entrado a hablar, por ejemplo, San Marcos, ¿verdad? Hoy vemos ahí permanentes consecuencias de los sismos y vuelven a construir con los mismos procedimientos y metodologías o metodologías constructivas, ¿verdad? Fuera de código muchas veces. Entonces sí es algo que todavía en Guatemala no logramos asimilar y que todavía hay mucho que aportar como academia, ¿verdad? Y desde la parte institucional y desde la parte ya de tomar decisiones, el adaptar códigos que estos 13 pioneros han venido desarrollando y que todavía son válidos, ¿verdad? Son válidos en la época actual de este modelaje matemático estructural hacia la parte sísmica. Así que felicidades, Víctor, felicidades, Carlos, porque hoy fue una hermosa mañana de aprender nuevamente y reencontrarnos con la historia y y de privilegiar, ¿verdad?, esos aportes y de pensar que todavía hay mucho que desarrollar con la ciencia, ¿verdad?, y la investigación. Gracias. Gracias, Murphy. Muy amable. El doctor Héctor Monzón quisiera dar algunas palabras. Doctor, buenos días. Buenos días, estoy en audio. Sí, así es, correcto. Bueno, yo solo puse dos buenos días a todos primero. Buenos días, Carlos. Solo quisiera decir que en este caso la frase de Santillana hay que invertirla, porque lo que hay que decir es que el que no conoce la historia no puede repetirla con éxito. Así que aquí tenemos que hablar al contrario. Y la otra es tu diplomacia para escoger 13 pioneros, utilizando la lista que se sacó en la Conferencia Mundial de la China, porque si no hubieras tenido innumerables problemas escogiendo entre todas las personas que han contribuido a eso, únicamente. Y felicitaciones, Carlos, gracias. Sí, gracias, Héctor. Cuando pensé este tema, mi lista son 50, ¿no? Sí. Pero 50 con S. Sí. 50, sí. pero escrito con 50 una S. Con S, sí, porque está cambiando y entonces, pero no, es fascinante leer de la historia de cada uno de ellos y ver la información que se ha publicado y todo, y sí,
yo creo que yo aprendí más que todos ustedes revisando y leyendo sobre ellos, ¿no? Y además la ventaja que tuve, el honor de conocerlos a casi a todos ellos, ¿sí? ¿Con Casi quién te todos. identificas más, Carlos? Hausner es uno de los que, porque mi trabajo ha sido más cerca de lo que Hausner hizo, pero también con Clough, porque con él tuve mucha relación de trabajo, ¿ya? Sí. No, y uno de los revisores de ¿cómo se llama? De dinámica estructural, ¿verdad, doctor? Entonces. Sí. Muy bien. Sí. No sé si hay alguien más que está el canal abierto para que puedan intervenir. Muy bien. Licenciada, le damos el uso de la palabra para el cierre correspondiente. Gracias, Inge, pues agradeciéndole al doctor Carlos Ventura por su valiosa exposición. No cabe duda que todos los pioneros que mencionó, yo no soy ingeniera, pero muy entendible. Estamos nosotros también inmersos dentro de todo ese escenario porque lo vivimos a diario. Entonces, muchas gracias, doctor. No cabe duda que los que no somos de esa ciencia y de esas áreas, hemos entendido muy bien su exposición. A mí me encantó, he aprendido algo más. Muchas gracias por compartir con nosotros, porque no es fácil. Yo creo que ser un observador y escuchar, pues se ve sencillo, pero no. Hay que prepararse para todo esto y sobre todo a sabiendas de que hay muchas personas que están presentes, que conocen y que han investigado y que se han preparado para ello. Pero felicitaciones, muchas gracias. Gracias. Le damos en nombre de toda la Universidad de San Carlos y especialmente del Centro Universitario de Occidente. Nuestra casa de estudios que siempre tiene los brazos abiertos para usted y para todos los compañeros profesionales sancarlistas. Que Dios lo bendiga, que esté bien y esperamos verlo pronto. Muchas gracias, señor rector, y gracias, ingeniero Murphy, y a todos los que nos acompañaron esta mañana. Un abrazo cordial para todos. Muchas gracias, licenciada, muy amable por sus palabras. Yeah. Víctor, no se te oye. Bueno, buenas tardes. No se suponía que tenía nada más que decir ahí entre ustedes. Así que saludos a todos. Bueno, gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Sí, y antes de ir adelante con esto, Víctor, ya se está volviendo tradición el domingo a las 10 de la mañana. Sí, lo esperamos en una próxima para lo que es el arco volcánico de Guatemala, que está próximo. Es el 19 de julio. Así es, qué bueno, qué bueno. Ahí vamos a estar. Gracias a todos, que pasen feliz domingo y un gusto saludarles a todos. Bueno, muchas gracias. Murphy, gusto verte. Saludos, Canadá. Gracias.